Hola, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en cuántas matemáticas usamos casi sin darnos cuenta en el día a día? Mm, Digo, desde calcular el cambio en la tienda, ajustar los ingredientes de una receta, hasta para entender una gráfica que vemos por ahí. sí, totalmente. Y mucho de eso, bueno, se lo debemos a esas bases que se forman en la primaria, ¿no? Justo. Y hoy queremos, pues, clavarnos un poco en cómo se construyen esas bases. Vamos a usar como guía unos extractos de cuadernillos de actividades de matemáticas. Así es. Son materiales para tercero, cuarto y quinto de primaria aquí en México. Están diseñados para que el aprendizaje sea, digamos, práctico, conectado con lo que viven los niños. Entonces, nuestra exploración de hoy va a ser sobre eso, desglosar las ideas clave, las estrategias que usan estos materiales, no solo el qué enseñan, números, geometría, medición, datos, sino el cómo buscan desarrollar ese pensamiento matemático. Exacto. Queremos entender un poco la filosofía detrás. Sí, cómo se hace en esta etapa que es, pues, crucial. Y fíjate, hay un concepto que mencionan mucho en los propios cuadernillos, el de matematización. Matematización, ¿suena interesante? Sí, y es una idea bastante potente. Se trata de enseñar a los chicos a identificar problemas a su alrededor, a traducirlos, digamos, a un lenguaje matemático. O sea, ver las mates en la vida real. Justo. Y luego usar las herramientas que aprenden, los modelos, para resolverlos. Y muy importante, interpretar esa solución de vuelta en el contexto real. No es nada más aplicar fórmulas porque sí. Entiendo, es un enfoque más de resolver problemas, ¿no? Exactamente. No solo mecanizar operaciones. Ok, me gusta. Entonces, si te parece, empecemos por el principio, por lo básico, el mundo de los números y ese inicio del pensamiento algebraico, cómo le entran al sistema decimal. Pues mira, parten de lo fundamental, el valor posicional. Que los niños entiendan que un 5, por ejemplo, no siempre vale lo mismo. Claro, depende de dónde esté. Exacto. Puede ser 5, o 50, o 500, o 5000. Usan ejemplos muy concretos, muy visuales, como, no sé, las 35.687 manzanas de un tal Don Pancho que venía en un cuadernillo, Ajá, para que vean que ese 3 no es solo un 3, sino que representa 30.000 manzanas. O usan la notación desarrollada. ¿qué es eso de la notación desarrollada? Es básicamente desarmar el número. Por ejemplo, 72.491 es 70.000 más 2.000 más 400 más 90 más 1. Es como ver las piezas que componen el número según su valor. Ya veo. Es como asentar esa lógica interna del sistema, que todo depende de la posición. Así es. ¿Y esto cómo se conecta con las operaciones básicas? Me imagino que entender bien el valor posicional es, pues, vital para sumar o restar, ¿no? Uf, fundamental. De hecho, cuando enseñan a sumar o restar, insisten mucho en eso de alinear los números. Claro, unidades con unidades, decenas con decenas. Exacto. Esa insistencia refuerza la comprensión del valor posicional. Y los problemitas que ponen, como el de las canicas que perdió Martín o las estampillas que quería juntar Miriam, son escenarios sencillos para practicar justo eso. Las operaciones, pero asegurando la alineación correcta. Tiene todo el sentido. Bueno, ¿y qué me dices de la multiplicación y la división? ¿Se presentan solo como algoritmos, como recetas a seguir o buscan algo más? No buscan ir más allá. La multiplicación sí, la presentan como una suma repetida. Eso es clásico. Pero también visualmente, ¿Visualmente cómo? con arreglos rectangulares. Imagínate 5 filas de 13 dulces cada una. Eso es 5 por 13. Es una forma de verlo. Y también explican métodos como la descomposición para multiplicar. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, para multiplicar 17 por 12. Descomponen el 17 en 10 plus 7 y el 12 en 10 plus 2. Y luego hacen las multiplicaciones chiquitas. 10 por 10, 10 por 2, 7 por 10, 7 por 2. Y al final suman todo. Ah, mira qué interesante. Es como desmenuzar la multiplicación. Exacto. Y sin decirlo con ese nombre, están introduciendo la idea de la propiedad distributiva. Es mostrarles un poco la maquinaria interna de la operación. Ya. ¿Y con la división qué hacen? La presentan como un reparto equitativo. Usan ejemplos súper concretos, como repartir 30 cerezas entre 5 niños. ¿Cuántas le tocan a cada uno? Lo más básico. Sí. O bueno, también muestran el procedimiento convencional, la casita que les decimos a veces, pero siempre conectándolo a esa idea de distribuir en partes iguales. Y también abordan el concepto de residuo, Ah, claro, lo que sobra cuando no es exacto. justo, lo que queda después del reparto. Ok, ok.
Entonces, ya que dominan un poco las operaciones con enteros, el siguiente gran paso suelen ser las fracciones, ¿no? Que a veces dan miedo. ¿Cómo las introducen para que no asusten? Pues usan muchísimo la representación visual. Pasteles partidos, barras de chocolate, figuras geométricas divididas. Medios, cuartos, octavos. Exacto. El énfasis inicial es que una fracción es una parte de un todo, de un entero. Y luego, claro, abordan cómo compararlas. ¿Qué es más grande, 2/3 o 3/4? Uf, esa pregunta. ¿Y cómo lo resuelven? Usan diferentes estrategias, a veces con los productos cruzados, sí, pero también comparando visualmente con los dibujos o ubicándolas en la recta numérica. Buscan que no sea solo una regla, sino que tenga sentido. Y el concepto de equivalencia, que es clave. Eso de que un medio es igual a 2/4 o a 4/8. ¿Cómo lo manejan? También muy visual. Explican cómo si multiplicas o divides el numerador y el denominador por el mismo número, la fracción representa lo mismo, no cambia su valor. Entiendo. Y se apoyan en ejemplos prácticos, como el de una señora, Flor, que va al mercado y compra 2,5 kilos de frijol, 1/4 de kilo de queso. Las fracciones aparecen en contextos de medición que son familiares. Bien, bien. Y de ahí, de las fracciones, cómo brincan a los números decimales. Pues los presentan como otra forma de escribir ciertas fracciones, específicamente las que tienen denominadores como 10, 100, 1000, las fracciones decimales. Ah, claro. Explican qué son los décimos, los centésimos, los milésimos y su equivalencia. Por ejemplo, que 0,7 es lo mismo que 7 décimos. Y para comparar decimales, que a veces confunde. Usan ejemplos como comparar estaturas, ¿no? Luis mide 1,38 metros y Pedro 1,43. ¿Quién es más alto? O pesos. Sonia pesa 33,23 kilos y Lupita 33,56. Enseñan a comparar cifra por cifra, de izquierda a derecha, igual que con los enteros. ¿Vale? Y introducen un truco muy útil. Cómo multiplicar o dividir por 10, por 100, por 1000. Ah, lo de recorrer el punto decimal. Ese mero. Recorrer el punto a la derecha o a la izquierda. Buscan que entiendan esa relación directa entre el sistema decimal y estas operaciones que son tan comunes. Ok, entonces ya cubrimos cómo se construye el sentido numérico, las operaciones, fracciones, decimales. Una vez que tienen estas herramientas, ¿cómo los guían para usarlas en el mundo físico? Eso nos lleva a forma, espacio y medida, ¿cierto? Así es. Aquí ya entra la geometría y todo lo que es medir. Comienzan con la longitud. Establecen el metro como la unidad base y presentan sus múltiplos como el kilómetro y los submúltiplos, centímetro o milímetro. Y las herramientas, supongo. La regla, la cinta métrica. Claro, pero lo interesante es cómo lo aplican, no solo medir por medir. ¿Cómo? ¿Qué tipo de aplicaciones ponen? Por ejemplo, miden cosas del salón de clases, claro, pero también interpretan mapas sencillos que tienen una escala, como un plano de un parque donde dice, escala, 1 centímetro equivale a 1 metro. Ah, mira. Ahí conectan la medición con la representación del espacio. Exacto. Es un primer paso para entender mapas y planos. Y hablando de espacio, ¿cómo abordan el área y el perímetro? Que a veces los confundimos. Sí, es común. Pues definen claramente los dos. Perímetro es el contorno, la orilla, digamos. Sumas lo que miden los lados. Y el área es la superficie, lo de adentro, y se mide en unidades cuadradas, como centímetros cuadrados. Y usan fórmulas. Presentan las fórmulas básicas, sí, para el cuadrado y el rectángulo, pero también usan cuadrículas para comparar áreas de forma visual, contando cuadritos. Y resaltan una idea importante, ¿Cuál? que si tú partes una figura en pedazos, el área total sigue siendo la misma, es la suma de las áreas de los pedazos. Pero el perímetro de las nuevas figuras puede ser mayor que el perímetro original. Eso es interesante para pensar. ¿Qué otras magnitudes se ven en este bloque? Pues ven el volumen como una medida de 3 dimensiones, largo, por ancho, por alto, y que se mide en unidades cúbicas, como metros cúbicos. Ok. También el tiempo. Trabajan con calendarios hasta años bisiestos y con relojes, tanto el analógico de manecillas como el digital. Calculan duraciones. Por ejemplo, un problema sobre cuánto duró una regata, o seguir el itinerario de la misma flor de las compras. Ajá. ¿Y peso y capacidad? También, el litro para capacidad y el kilogramo para peso.
con sus múltiplos y submúltiplos. Y de nuevo con ejemplos prácticos. Doña Lucha que despacha leche en recipientes de medio litro, 1 litro, 2 litros, o usar una balanza con pesas de 1 kilo para ver cuánto pesan diferentes objetos. Vale, parece que cubren las magnitudes básicas que usamos siempre. Y en cuanto a las formas geométricas, ¿cómo le entran a eso? Empiezan por lo más fundamental, las líneas, horizontales, verticales, inclinadas, y la relación entre ellas, que son líneas paralelas y que son perpendiculares. ¿Y cómo explican eso? Usan actividades prácticas, como doblar papel para formar ángulos rectos y ver la perpendicularidad, o usan mapas de calles para identificar calles paralelas y perpendiculares. ¡Ah, qué bien! Y definen los tipos de ángulos, el recto, el agudo que es más cerrado, el obtuso que es más abierto, el llano que es media vuelta, y que se miden en grados. Y luego pasan a las figuras planas y los cuerpos. Sí, presentan las clasificaciones básicas de los triángulos, ¿no? Por sus lados, equilátero, isósceles, escaleno. Sí. Y por sus ángulos, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. También los cuadriláteros básicos, cuadrado, rectángulo, rombo. ¿Y ven lo de la simetría? Sí, introducen el concepto de eje de simetría, que es muy visual. Trazan ejes en figuras y después pasan a los cuerpos geométricos. La diferencia entre... Entre poliedros, que tienen caras planas, y cuerpos redondos como la esfera o el cilindro. Identifican sus partes. Las caras, las aristas, que son las orillas, los vértices, que son las esquinas, las bases. El chiste es que reconozcan y puedan describir estas formas que ven a su alrededor. Entiendo. Y todo esto de medir, las formas, las líneas, ¿cómo aterriza en la habilidad de ubicarse en el espacio? Pues culminan el uso de mapas y planos ya un poco más complejos. El plano de un pueblo, de un zoológico, el de una casa. Enseñan a usar los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, y a usar referencias para dar o seguir indicaciones. Como del hospital caminas 2 cuadras al norte y luego una al este para llegar al restaurante. Ese tipo de cosas. Exactamente. O cómo ir de la entrada del zoológico a donde están los elefantes usando el plano. E incluso introducen el uso de coordenadas en cuadrículas. Como una iniciación al plano cartesiano. Justo, para ubicar puntos precisos en un plano. Es aplicar toda la geometría y la medición que aprendieron a un problema práctico de orientación espacial. Aquí se ve muy clara esa idea de matematización otra vez. Cierto. Usar modelos matemáticos como los mapas o las coordenadas para resolver un problema real, como ubicarse o dar direcciones. Manejo de la información. Exacto. Este bloque se centra en cómo organizar, cómo representar y cómo interpretar datos. El primer paso es la organización. Usan tablas muy sencillas ¿Tablas para qué tipo de cosas? para registrar información variada. Desde qué trajeron de lunch los compañeros, cuántos yogures se vendieron, las temperaturas de la semana, los resultados de una encuesta pequeña. Y ahí introducen el concepto de frecuencia. Frecuencia como cuántas veces se repite algo. Justo eso. ¿Cuántos niños trajeron manzana? ¿Cuántos trajeron plátano? Es empezar a contar y organizar. Y ya que está organizada la información en la tabla, ¿cómo la hacen más visual, más fácil de captar? Pues a través de gráficas. Principalmente usan las gráficas de barras. Las clásicas. Sí, muestran cómo pasar los datos de la tabla a la gráfica para poder comparar de un vistazo. Por ejemplo, para ver rápido cuál es la materia preferida del grupo, o cuántos árboles de cada tipo se plantaron en una reforestación. Es una herramienta básica para comunicar datos. Entiendo. Organizar y visualizar. Pero a veces uno busca relaciones entre los datos, ¿no? ¿Cómo meten esa idea? A través del concepto de proporcionalidad, específicamente la proporcionalidad directa. ¿Qué es eso? Es la idea de que si una cantidad aumenta, la otra también aumenta pero en la misma proporción. El ejemplo más típico es el del costo de algo. Ajá. Si un taco cuesta, digamos, 15 pesos, pues 2 tacos cuestan 30, 3 cuestan 45. La relación es constante. Usan tablas de proporcionalidad para encontrar ese factor constante, en este caso 15. Y también trabajan con razones. ¿Razones como comparación? Sí, como comparar dos cantidades. Por ejemplo, en un salón hay 16 niñas por cada 15 niños. Eso es una razón. Es empezar a ver cómo se relacionan numéricamente las cosas. Es una relación súper importante en muchísimas situaciones. Oye, ¿y qué onda con el azar y la probabilidad? ¿Se meten con eso en primaria? Sí, pero de forma muy introductoria, claro. Empiezan por diferenciar tipos de eventos, los que son seguros
que sabes que van a pasar sí o sí, y los que son azarosos, los que dependen de la suerte. ¿Como tirar una moneda? Exacto. O tirar un dado. O jugar al gato. Proponen hacer experimentos sencillos. Lanzar una moneda muchas veces y anotar qué cae. Águila o sol. O tirar un dado y ver qué número sale. Y registrar los resultados. ¿Para qué? Para encontrar patrones. Pues justo para observar qué pasa. Para ver que en el azar no hay un patrón predecible a corto plazo, aunque a la larga pueda haber tendencias. Es empezar a familiarizarse con la incertidumbre. Y mencionaste algo de espacio muestral. ¿Qué es eso? Ah, sí. El espacio muestral es simplemente el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Si lanzas un dado normal de 6 caras, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son todas las opciones. Ya veo. Conocer todas las posibilidades es como el primer pasito para después poder pensar qué tan probable es cada una. Es, otra vez, meterle una estructura matemática, un pensamiento sistemático a una situación que es incierta, como el azar. Muy bien. Pues haciendo un recuento rápido, viajamos desde entender el valor posicional y cómo funcionan las operaciones, pasamos por cómo medimos y describimos el mundo con geometría y unidades, hasta cómo organizamos datos, los representamos y empezamos a analizar relaciones e incluso el azar. Se ve claramente una construcción, ¿no? Un pasito tras otro. Definitivamente. Y creo que lo más valioso que podemos sacar de estos materiales, más allá de los temas específicos, es ese énfasis constante en la matematización que decíamos al principio. Sí, volver a eso. Es que no se trata solo de aprenderse de memoria los algoritmos o los nombres de las figuras. Lo que se busca fomentar es una actitud, una forma de ver los problemas de todos los días. Ujú. Identificar qué herramientas matemáticas te pueden servir para entenderlos o resolverlos, usarlas, y luego darle sentido a la respuesta en el contexto de donde salió el problema. Es construir una manera de pensar, lógica y, sobre todo, aplicable. Totalmente de acuerdo. Esa habilidad de traducir, ¿no? De ida y vuelta entre el problema real y el modelo matemático es crucial. Y eso me deja pensando. A ver. Si logramos de verdad interiorizar ese proceso de matematización, identificar el problema, modelarlo, resolverlo, interpretar la solución, más allá de la escuela, ¿cómo podríamos aplicarlo a otros desafíos? Buena pregunta. O sea, ¿qué pasaría si viéramos más situaciones de la vida diaria, problemas personales o hasta colectivos, como oportunidades para aplicar esa lógica estructurada, esa forma de pensar que, bueno, empezamos a entrenar desde la primaria con estos ejercicios? Aprender, disfrutar, ejercitar.